Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta de Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido. De hecho, fue de los primeros que cuando decidimos retomar el concepto del podcast, nos confirmó. Sin embargo, pues por toda la agenda que tienen, todo el trabajo que ya se les ha venido encima, también no habíamos podido coincidir. Emi, un gustazo tenerte aquí. La verdad es ¿Cómo que estás, para mí hermano? es muy importante tenerte porque él forma parte de la banda de rock Street Jam. Es una banda que, si no los han escuchado, bueno, ya se empiezan a hacer, lo que te contaba fuera de cámara, ya empiezan a tomar cierto renombre, cierta fama, porque ellos, para la gente que no lo sabe, empezaron en Metro Etiopía, pero Justamente. ya se están yendo a otros lugares, en el centro son ya muy conocidos, en la calle de, ¿qué calle es? Es ahí sobre Juárez, ahí por Luis Moya, donde está el Sandburgs. Así es. Ahí todos los sábados, seguro. Todos los sábados, y la verdad en Facebook, en redes sociales, la gente, creo que es una parte importante que ustedes tienen, ya tienen un fandom, ya tienen un conjunto de gente que empezaron con ustedes en Etiopía precisamente, y ya los sigue a donde vayan. Ahora también están tocando en un bar ahí por, ¿qué colonia es esta? En la Nápoles, ahí en Pensilvania 47, Ajá. ahí los viernes, justamente. Es Full Gas, ¿no? Full También Gas. en un ambientazo igual. La gente que nos está escuchando, cáiganle todos los viernes porque se pone. De por sí el lugar es muy bonito. Siento que es un. Es acogedor, es es un lugar muy acogedor, acogedor y con muy buena música. La verdad es que es lo que tienen nuestros amigos de Street Jam para todos ustedes. Y bueno, invitarte para mí parecía importante porque creo yo del tiempo que llevamos conociéndonos, tenemos un amigo, un muy buen amigo en común que pronto también tendremos, Rafa Nava, que es Claro. el también guitarrista en la banda. Claro. Me parece que tu criterio musical es, a tu corta edad te lo admiro porque es bastante amplio y bastante sólido. Entonces creo que contigo podríamos platicar de música, de rock, y no solamente, lo que a mí me impresionó, que no solamente conoces de rock, que es en lo que te sientes cómodo, sino Claro. conoces de muchísimos géneros. Me interesa preguntarte primero que nada, ¿cómo empiezas? ¿Cuáles son tus inicios? ¿Cómo llega la música como tal a Emi me imagino que en la niñez, en la adolescencia? Cuéntanos un poquito esa parte. Pues es muy peculiar porque yo, pues desde que era niño, la verdad no pensé que la música, yo pensé que de todas las cosas que me podían llegar a gustar, lo menos sería la música porque no tenía la menor idea de nada. O sea, me podían decir Coldplay y yo no sabía ni quién era Coldplay, ¿no? Yo no conocía ni una canción de ellos, o al menos conscientemente. Pero pues ahora que ya crecí, veo en retrospectiva y siempre tuve un acercamiento muy particular. Desde niño me gustaban las bandas sonoras de las películas. Me acuerdo que yo cuando tenía como unos 5 años y mis padres ponían la música de la película El Imperio del Sol de Steven Spielberg, pues no sé por qué lloraba, güey. Era una música muy sentimental para mí. Cuando murió Michael Jackson y me metí a fondo en toda su música que tampoco sabía por qué era tan importante, dije, wow, esto es otro mundo. Ya cuando en la secundaria empecé a ser un joven rebelde contra el sistema, ya sabes, como pues todos los jóvenes diría que Totalmente. son de alguna manera, pues obviamente llegan artistas como The Doors, The Eagles, Pink Floyd, por supuesto, porque era lo que yo me sentí identificado. Entonces, por supuesto, empecé a consumir por ese lado de la música, ¿no? Y me acuerdo que escuché ya a Hendrix, y con Hendrix se escuchaba y le hacía acá como, no tenía la menor idea de cómo tocar una nota en la guitarra, pero me imaginaba que tocaba y ahí fue cuando un día me quité mis audífonos y dije, voy a aprender a tocar la guitarra. Y justo era la segunda pregunta que te iba a hacer y ahí ya me ganaste. ¿Por qué la guitarra? Ya nos dices un poquito que por inspiración de Jimi Hendrix, pero me imagino que después de Jimi Hendrix hay otros, otros que influyen en tu decisión. Para tocarla, Para sí, tocar la guitarra. sí, claro. Hendrix fue más que nada porque me empecé a meter en la onda psicodélica rockera de los años 60, pero por supuesto que después Clapton, después Richie Blackmore, cuando en la prepa, me acuerdo mucho, Richie Blackmore me parecía muy peculiar, se me hacía muy distinto a toda la línea del blues que había en esa época. Ahorita, por ejemplo, que estoy más en el lado del funk, Eddie Hazel, pues es vital, es importantísimo para eso. Y eso es algo pues muy variante, ¿no? Un día es un guitarrista, el siguiente es otro y todo depende de qué vayas tomando de cada uno. Y por ejemplo, tú, bueno, ahorita nos mencionas bastantes de la escena internacional, de la historia, de hecho, de la música per se, pero de la escena nacional, ¿quiénes tú sientes que son como influencias o si siquiera existen influencias
o bueno, no nacional necesariamente, latinos también podrían ser. Claro, pues guitarristas latinos hay varios. Digo, bueno, por ejemplo, curiosamente el más clásico, que es Santana, nunca me fascinó. Sí, me acuerdo que cuando me enteré de Javier Batis, y lo escuché y lo pude ver en un Vive Latino, sí, para mí fue como algo impresionante, ¿no? Por desgracia de nombres aquí no soy muy bueno pero todo lo que fue el rock de los años 70 en México, digamos, Javier Martín del Campo, de la Revolución de Emiliano Zapata, me acuerdo que también lo escuché y dije, esto es psicodélico, el guitarrista del Ritual. Markovich me gustó mucho, por supuesto que también es otro clásico por la banda Caifanes, pero tampoco fue muy particular. Ajá, a mí me pasó eso que dices, pero con Widobro, el de... creo que es se me fue el nombre de la banda, lo estaba escuchando hace rato, pero es un... Me suena mucho, pero... Sí, es que de hecho su hermano es el de Molotov. Bueno, empiezan también en Molotov los dos, Okay, Widobro. claro, Pero claro. sí, como que empieza, o sea, como que ya cuando enraizas a alguien ya nacional, que a lo mejor lo puedes palpar un poco más, como que también cambia un poquito, siento, el trasfondo, ¿no? Sí, claro, es la idea de, pues aquí también hay, ¿no? Aquí... Exacto. Y como que quiero llegar a... Digo, yo también, obviamente... Tú no también al eres guitarrista, ¿no? pero no al nivel de ustedes, amigo. La verdad es que yo lo dejé como hobby realmente en la prepa. Hubo un punto en el que tuve que elegir entre eso y otras cosas y me fui por otras cosas. Pero sí, por ejemplo, a mí me pasa que a mí la guitarra hoy día me da como una especie de terapia. Es decir, estoy estresado y ya con solo tocar un poquito como que se va, como que lo disipa, ¿no? Y me imagino que Claro. con ustedes es también así, ¿no? Pues es que lo que dices es muy cierto, al fin de cuentas, entre las muchas cosas que se podría conceptualizar la música, una de ellas es energía, al fin de cuentas, lo que te llega y lo que transmites cuando tocas es energía, entonces como dices, fluye el estrés, la felicidad, la tristeza. Así es. De hecho, a mí, por ejemplo, lo primero que me empezó a llamar la atención, porque obviamente cuando empiezo a... También pasó, yo a Rafa lo dejé de ver un muy buen rato. Me entero de que pues ni siquiera fue algo que yo buscara, ya empezaban a hacer ruido en Facebook sobre todo. Okay. Ya los voy a ver en vivo ahí a Etiopía. Yo a Rafa lo considero como uno de los mejores guitarristas así al menos para mí, yo creo que hasta de la Ciudad de México. O sea, de verdad sin pedos. el tipo fluye. Pero cuando te veo a ti con él, o sea, la combinación es... Mira, no diría sucesor, no en el sentido de quién es mejor o peor, sino que también te lleva creo que 6, 8 años de edad más o Sí, me menos. lleva más o menos como Pero 8 años, como que hacen un muy buen... Bueno, de hecho todos, era justo lo que platicábamos fuera de cámara. Creo que pareciera que las constelaciones se alinearon, porque yo considero que Street Jam como proyecto es como un conjunto de varios músicos, 4 músicos, que ya traen una trayectoria, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Ya traen una trayectoria, pero como por azares del destino se conocen, se juntan y lo que logran funcionar y sobre todo transmitir es muy bueno. ¿Tú qué percepción tienes de eso? Pues sí, fue curioso porque, bueno, antes de Street Jam era otra banda, de los cuales pues solo perduró, digamos, un miembro, que ya ni siquiera está en la banda, ya, digamos, los 4 originales de la primera banda que estuvo ahí en Etiopía, pues ya no existe en ese sentido. Así es. Entonces, pues, como yo llegué todavía con esa banda, pues yo presencié cómo se fue armando todo, ¿no? O sea, llegaste como un fan, llegaste como un espectador, mejor dicho. Pues algo así, llegué porque yo estaba en mi casa y los escuché de lejos y pues me animé a preguntarles, oigan, ¿puedo tocar con ustedes? Nunca los había visto antes, los había escuchado, pero nunca los había visto. Y me emocioné tanto al verlos porque dije, wow, qué padre lo que logran, qué padre lo que traen, qué padre tocan, ¿no? El puro hecho de cómo tocaban. Y pues la primera vez los fui a ver y la primera vez les pregunté y la segunda vez que fui ya andaba tocando con ellos. Así es. De hecho pasa algo muy curioso ahí en Etiopía, para los que nos están escuchando fuera de la Ciudad de México. Es un metro, es un lugar, donde es afuera del metro Etiopía, pero afuera del metro Etiopía también hay un metrobús, hay una avenida. Hay dos metrobuses que cruzan y principal, entonces es muy principal, es muy concurrida. Entonces pasa y es muy curioso que la gente que va al trabajo, viene del trabajo, porque estos tocan en las tardes, de hecho generalmente después de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, empezamos antes, pero siempre todo se pone, digamos, padre o todo se multiplica a partir de las 5 o 6 de la tarde en adelante. Y gente que va... Eso que acabas de decir, bueno, tú lo escuchabas hasta en tu casa, pero gente que va perdida, que ya viene como que de la rutina del trabajo y demás,
el fenómeno que los hace voltear, que los hace quedarse, que los hace aportar, eso es algo que creo que pocas bandas logran. O sea, créeme que yo he visto, pues es muy común en el centro, bandas y bandas han pasado por los siglos de los siglos y pasarán, pero creo yo que lo que transmite Street Jam como tal es algo único, ¿no? Me sorprende mucho porque, vaya, yo todavía pues no diría que soy, vaya, no soy oficial, así 100% oficial de la banda, pero sí he jalado a muchas ocasiones, a muchos toquines, digo, de repente por cuestiones de agenda no voy, pero es muy raro. Eh, entonces, todo me sorprende que a pesar de eso, pues sí he notado y se ve como la gente agarró cariño, agarró un cierto vínculo, como dices, ya hay pues fans, hay gente que nos estamos un día en Etiopía, un día en el bar y otro día en el centro, van los 3 días y no se lo pierden, ¿no? Sí. Y es bonito, es padre. Me acuerdo que una vez un señor venía pues cansado y nos dijo, no, pues es que neta venía estresado allí en el centro. Nos detuvimos a descansar y nos dijo, en serio, ustedes me acaban de hacer el día porque puedo escuchar la música, el ver que la música sigue moviendo, sigue inspirando y creo que es de las experiencias más llegadoras que he escuchado de todo eso. Sí, como que te transmite o que te comparte la gente, ¿no? Claro, a veces no tienes esa, digamos, idea de... Tal vez para nosotros es tocar otra vez una canción, o es pasarla padre, es cotorrear entre los compas, pero para otras personas no sabemos lo que puede llegar a significar. Totalmente. Y aparte son, creo yo, ustedes hijos de la pandemia, ¿no? Porque también en una época tan caótica como esta, donde no hay shows, donde no hay conciertos, es que en serio, de verdad, vayan a verlo, vayan a escucharlos y a verlos, porque no sé si sea, no, yo no soy experto ni mucho menos, no sé si sea la calidad de sus instrumentos y de sus amplificadores y demás, pero se escucha muy bien. O sea, de hecho, bueno, ahorita muteamos, pero se están reproduciendo para los que nos van a ver en YouTube algunos de los videos que la gente ya graba. O sea, ni siquiera son ustedes grabando, están en su rollo. La gente ya empieza a grabar y subirlos. Y el resultado auditivo, es a lo que quería llegar, es muy bueno. O sea, insisto, yo creo que es la conjunción de muchos factores, pero sobre todo el talento. ¿Qué tan complicado fue para ti? Porque creo que eres el menor de los de la banda. ¿Qué tan complicado fue? A lo mejor, porque bueno, eso en cualquier trabajo, bueno, yo soy abogado, en cualquier despacho, ser el más chico, siempre pasa alguna factura. ¿Qué tan complicada ha sido esa parte para ti en ese sentido? Convivir con gente más grande y de un poquito más de experiencia. Pues fue un cambio muy drástico para mí y se los conté desde un principio porque pues yo vengo de un ambiente no muy musical. O sea, digamos, los que tocaban un instrumento la tocaban ocasionalmente, para la fiesta, para baladas, o sea, o lo que fuera, independientemente del género, pero no había músicos dedicados. Entonces, vaya, yo siempre estuve acostumbrado en mi círculo de la prepa, de la secundaria, a ser el músico de la generación, al que le encargaban todo. Oye, queremos que para tal evento escolar haya una tocada, lo organizas, y yo me lo encargaba. Entonces, yo estaba en mi mundo de que yo era acá, la gran cosa. Y cuando los conozco, aparte de que la edad, como dice, siempre es algo que de alguna manera impone, como de hoy, ¿no? La experiencia no solo de música, sino de vida. Sí. Que también de ahí he aprendido mucho. Pero también, pues, Rafa, cuando lo conocí, pues, y lo vi tocar, dije, wow, esto es... El tipo se va. Sí, ¿no? Y me quedé impresionado y dije, wow, está cabrón, está cabrón. Los primeros músicos, bueno, todos, pero digamos, también cuando vi al primer baterista, cuando llegó Mane, que es el actual baterista de Street Jam, a Israel, que fue el primer bajista, Omar, o sea, me sorprende la capacidad musical que tienen todos, digo, cada uno me impresiona su oído, me impresiona su técnica, su rapidez, su precisión. Fue algo revelador, fue como, ahí está, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, te digo, yo como fan lo noto. Dos preguntas que hilan un poquito. La primera es, ¿qué tan complicado es para ti, como para cualquier artista, el haber ido del 0 a 1? Es decir, me gusta la guitarra, tengo ya ciertas influencias, pero ya de hacerlo un estilo de vida es complejo. ¿Qué tan complicado para ti ha sido ir de ese 0, donde todos empezamos en lo que nos dediquemos, a lo que hoy ya es, ¿no? Un 1 a lo mejor, que todavía hay una proyección muy grande, pero todavía tiene bastante recorrido, ¿no? Claro, claro. Pues realmente
gracias a Dios y gracias a mucha gente, pues el camino para mí hasta ahora no ha sido meramente complicado. Digo, bueno, mis padres por supuesto nadie en primera instancia me apoyó, todo el mundo pensaba que la guitarra, me acuerdo que en cuarto de prepa todo el mundo pensaba que, todo el mundo en la prepa pensaba que yo iba a dejar la guitarra a los 2 meses, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí. Como todo así, de seguro también te ha pasado que pues ves a alguien y dice, voy a tocar la guitarra y a los 2 meses, no, pues ya no da. Ya no da. Entonces, pues era medio. Nunca les hice caso a esa gente porque yo algo me decía, no sé a dónde llegue, pero de que quiero. Entonces, realmente solo era ignorar eso, era escuchar a la gente que sí me apoyaba de alguna manera, ya sea con un tip de técnica o, no, pues tú dale, pues poco a poco. Y pues conforme eso y la gente vio que pues sí me iba metiendo, pues mis papás me apoyaron, mis amigos me apoyaron. Pues los de la banda, ¿no? Digo, la verdad es que cuando yo llegué a preguntarles y dije, pues no sé qué dirán, porque sí. pues si ya están armados, ya están acoplados, pues no sé cuánto tiempo lleven, y fue muy buena onda que me dejaron y que me dejen todavía. ¿Y dirías que hoy día a tus 20 y piquito de años ya podrías decir para ti que ya es tu vocación, ya es a lo que quieres, digo, ya te dedicas a eso, ya vives de eso, ya eres de los artistas privilegiados que pueden decir vivo de mi arte? ¿Ya sientes que ya encontraste tu vocación o todavía hay esa duda? Porque esa duda de la que hablábamos detrás de cámara siempre va a existir, aun cuando ya llegues a un nivel, porque como que siento que los humanos somos ya llegamos a una meta y dura 10 minutos, y ¿qué sigue? ¿Tú sientes que ya encontraste aquí tu camino, tu vocación, o sientes que todavía hay una duda? Todavía hay una duda en el sentido de no sé si voy a vivir plenamente de ser guitarrista o músico tal cual. Siento que sí, la música, incluso nunca en la vida, o sea, vaya, en lo que llevo de que me gusta la música, nunca he dicho que es mi pasión. Siempre he tenido cuidado en decir eso porque ya es algo muy importante, pero mi vida sí veo que está girando en torno a la música en muchos sentidos. Entonces yo creo que sí, mi vida sí va a estar relacionada y va a depender económica, no sé, mental y espiritualmente de eso, pero no sé si sería plenamente guitarrista porque claro, aparte de que la duda es latente, pues hay muchas áreas en las que desenvolverse. Y cuando vas conociendo, digo, yo era acérrimo de, no, yo voy a ser guitarrista y voy a ser famoso y voy a ser un rockstar, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que conforme he ido conociendo otras áreas como, no sé, la producción, editoras, disqueras no tanto, no me agrada tanto esa idea, pero también incluso no la descartarías. También no son opciones que sí me han interesado, ¿no? Uh-huh. Digo, por mencionar algo, a mí me fascina el caso de Dr. Dre, que empezó haciendo NWA, ¿no? O sea, que él era el músico y a pesar de que NWA es un monstruo de la industria, bueno, ya no existe, pero fue, y fue algo muy importante en la música, él dijo, no, podría seguir haciéndolo, pero me voy a enfocar más por este lado, y ni hablar, ¿no? Yo creo que de los 5 productores más importantes vivos hoy de la industria. Y un genio, ¿no? Mira, aquí estamos bien fan de lo que hizo con Beats y de muchas cosas. En esta mediana trayectoria que ya llevas, porque digo, no mediana en el sentido de meditar, sino porque eres muy joven aún, ¿cuál ha sido el punto de quiebre en el que has dicho, lo que hablábamos un poquito hace rato, la duda de decir, chin, ¿sabes qué? No, esto no jala? Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento, no sé, conocer a algún ídolo, tocar en algún evento en concreto? Quiero que nos cuentes como esa anécdota. ¿Cuál ha sido, te digo, el punto de quiebre en el que has dudado, de donde ha nacido esa duda que hoy de alguna manera podría decirse poéticamente te atormenta a veces? ¿Y cuál ha sido el punto en el que tú dijiste, todo este esfuerzo, todas estas horas de invertirle tiempo, dinero, esfuerzo a la guitarra han valido la pena? Pues ya ves lo que hablábamos de... Por ejemplo, tú mencionaste algo que es también más o menos donde ve mi punto de quiebre te agarras la guitarra, te gusta la música, pero en algún punto tienes que ver qué camino tomas, ¿no? Tú dijiste, no, pues yo me fui por otros lados, ¿no? Pues es algo que está constante y desde que me metí a estudiar la carrera, que pues todavía estoy estudiando la carrera. ¿Cuál es? Negocios de la música, justamente. Te das cuenta de que hoy la industria, por muchas cuestiones, por la democratización, por la globalización, ser músico es lo más complicado dentro de todas las ramas que hay, de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque siempre son los que menos ganan, porque
siempre pasa de que por más que en algún momento diste todo, digo, y le ha pasado a infinidad de artistas grandes, en algún punto si ya dejas de producir, bye bye, ¿sabes? Es una cuestión muy difícil. Entonces cuando te das cuenta de cómo está en cuestión de números, estadísticas y vaya, digamos, una realidad, te das cuenta de que si bien es imposible, sí es muy difícil. Muy complicado. Es muy, muy complicado. Digo, no sé, John, por ejemplo, no sé, John Mayer, a pesar de que es John Mayer y es un grande, ahorita pues su relación con su disquera pues no es la mejor, ¿no? No, a pesar de que pues de seguro ha hecho ganar millones, pues ya no, como ya no es John Mayer de hace 10 años, ya no tiene el mismo apoyo y es John Mayer, entonces son cosas que constantemente te hace justo ver qué camino quieres tomar, ¿no? Porque pues obviamente te desilusionan, te dices, güey, pues quiero irme por acá, o si la armaré o no la armaré, aparte de que pues se necesitan condiciones muy particulares para que eso se dé, no es tan fácil, creo que requiere talento, requiere vender, o sea, saber marketing, saber vender, requiere los contactos, requiere los medios, los recursos, son muchas cosas. Relaciones públicas, un mundo de cosas, ¿no? Justo, pero para mí tocar la guitarra y escuchar música, o sea, porque en la carrera en la que yo voy, la mayoría de gente lo ve como un negocio y está bien, es un negocio a fin de cuentas. Sí. Pero yo por más que intenté adecuarme a esa visión para encajar, por así decirlo, yo no puedo nada más ver como ese lado frío, por así decirlo. No puedo escuchar música y decir, esto para mí es dinero, no, para mí es mucho más. No sé qué sea, no me gusta profundizar o... Porque aún no he llegado a esa meta, pero sabes que hay algo, ¿no? Claro, o sea, digo, cuando escucho una banda, escucho cómo toca alguien que me gusta que toque, digo, no, pero no puedo nada más ver el signo de dinero en eso, ¿no? Sí. Yo no puedo, yo. De hecho, a mí me viene ahí a la mente dos cosas. Por ejemplo, hace unos años fui futbolista y una de las reglas que nos dijeron, y creo que fue donde yo me perdí porque evidentemente ya no se logró el sueño, fue el día que tú lo empieces a ver por dinero, ahí todo se acabó. Y empiezas tú en el camino, vas, vienes, y de repente, pues eso llega evidentemente, porque el dinero empieza a llegar. Y siento que ahí es también donde se fue ese apunte que tú dices, donde cuando lo empiezas a ver por dinero, siento que se empieza a contaminar. Sí te sigo en esa parte. Sí, así pasa totalmente. La verdad, creo que, digo, es que vuelvo a lo mismo, no quiero sonar mágico, no quiero sonar a que todo es como un cuento, pero sí creo que mucha gente que está donde está así nunca lo vio necesariamente como dinero, nada más a lo que le gustaba y se juntaron los factores y se fue por esa dirección, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, en contraparte, ¿cuál ha sido el punto donde te preguntaba, ¿ha valido toda la pena? Donde en el momento, no sé, hemos traído varios músicos aquí y todos son como muy diferentes. Conocer a un ídolo, un concierto, en ti, ¿cuál ha sido ese punto donde dijiste todo este camino ha valido la pena? Un punto en el que he dicho todo esto vale la pena. Buena pregunta. Buena pregunta, si todos se atoran. Sí, pues sí. Es que sí, en general son muchos, ¿no? También han sido varios, yo creo. Pues no te voy a mentir, yo en lo personal ahorita no he tenido ese punto en el que diga... Es que es, bueno, sí, no, o sea, no he tenido un punto así, pero es algo constante, ¿no? O sea, porque cuando voy a tocar, cuando agarro la guitarra, pues la agarro feliz. Y creo que eso es algo bueno, ¿no? Digo, entre las muchas cosas que primero empiezan siendo feliz o las disfrutas y se van pudriendo, por así decirlo, pues creo que eso es algo que no se pierde y creo que es buena señal. Yo un día te vi, y de hecho te has de acordar, yo soy muy fan del rock en general, y yo un día te vi fluir al nivel de, bueno, es que ese día fue un pedazo de canción que se aventaron, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, se lo tocaron ahí en Etiopía, sí. Obviamente el solo de Rafa, claro, de otro mundo, claro. Pero yo te vi, o sea, lo que insiste, vamos a decir que van a pensar la gente que admiramos a Rafa y es que sí es muy bueno, pero Rafa se va, pero tú te fuiste igual con él, o sea, que hasta te dije, hermano, o sea, casi te fui a hacer así porque dije, gracias. Has tenido, yo creo que de esos varios momentos, yo creo que siento en los que te desconectas y entras en ese estado de flow donde el músico ahí es feliz. Sí, ¿Es a la felicidad que te refieres? Justo, o sea, es que justo son puntos que no sabes cuántos se van a dar, pero te dejas y lo disfrutas y acabas y dices, sí, es como un éxtasis, ¿no? Ajá, como llegar
como llegué al punto, güey, así. Sí, totalmente. Esta pregunta también se la hago a los músicos, de hecho, no sé por qué el podcast de entrada, la idea era conceptualmente traer a gente de, de todos los ámbitos, pero últimamente han venido muchos músicos y estas generalmente se la hago a los músicos. Y más contigo, y me interesa también mucho tu opinión en ese sentido. Ubicas, has jugado, a lo mejor no eres muy fan de los videojuegos, pero llegaste a escuchar Rock Band, el videojuego donde hacías una banda de rock. Lo topo, nunca No, lo llegué a jugaste. jugar así, no. Te platico rápido. El concepto era hacer, bueno, al menos en el, porque creo que me dijeron que no era el concepto así en consolas grandes, pero en el móvil, tú armabas tu bandita y ibas como que empezabas amateur y llegabas a estadio. No era como la trayectoria de Sí, una como banda. por niveles, ¿no? Pero yo lo hacía como más interesante y hacía como que mis personajes se parecieran a mis ídolos, o sea, hacer mi, como en el fútbol, mi selección nacional de estos güeyes, Claro. mi baterista, bajista, guitarrista y vocalista. Esa pregunta siempre se la hago y es muy curiosa encontrar las respuestas. Si yo te preguntara, tú vas a hacer, tienes un cheque en blanco para traer a los, y pueden ser también leyendas muertas, ¿eh? O pueden ser vivos o muertos, activos o inactivos, De acuerdo, que tú trajeras a un guitarrista, un bajista, un baterista y un vocal para tocar aquí en el estadio así lleno, Así, así, el masivo reventarlo. y de irnos al Zócalo. ¿Quiénes serían? Pueden ser nacionales, internacionales y pueden ser que tú me digas quiénes serían. Empezamos por la batería. ¿Quién sería? Yo creo que por la energía, digo, también tenía una técnica muy impresionante, digo, era un monstruo que acá tiraba y todo, pero... Y fue de los primeros, bueno, de la primera generación que hizo rock. Siempre me acuerdo Kid Moon, el de The Who. Ok. Pues lo voy a tocar y me impresionaba porque, bueno, estaba loco, se metía de todo, se metía hasta los dedos ese güey, pero tenía una energía impresionante y cuando empecé a escuchar sí me quedaba como de cómo es eso posible, ¿no? Sí. Yo creo que Kid Moon sería una buena base para empezar. Esa sería tu batería. Mi Luego batería. tu bajo. Ok, el bajista. Bueno, es que depende, porque si lo quisiera pensar como en qué va de acuerdo, porque vaya, no sé, por ejemplo, un bajista que me gusta mucho es Jaco Pastorius, pero él era muy, con, por ejemplo, muchas inclinaciones hacia el jazz, era, digamos, era mucho más, no sé, estilístico y elegante a la hora de escuchar que Kid Moon era un monstruo, entonces... Podría Jaco Pastorius porque me gusta, pero no sé si vaya a seguir la combinación. Es que pasarían, de hecho, ahorita que yo te conté el mío, son así, esa es la idea, porque yo creo que juntos los pones en un y van a hacer maravillas, o sea, son genios musicales al final, pero por ejemplo, te voy a dar chance ahí, ¿quién sería la banca? O sea, tienes a él como titular, pero ¿quién sería la banca del bajo? La banca del bajo. Cliff Burton, porque pues también es... Para que veas, él sí es, bueno, lo ves en las presentaciones, en los videos, y no, hombre, acá solos, tenía un sonido muy particular que la gente creía que era una guitarra, por eso impresionaba tanto por el sonido tan, no sé, tan pesado, digo, eran los inicios del thrash. Y me impresionaba la que rápida. Para que veas, ahí sí creo que sería tal vez una unión más en el sentido de que ambos son un baterista y un bajista salvaje, entonces... Ok, es como... y ya entramos a la crema innata, los capitanes, el guitarrista, ¿quién sería? Guitarrista, ay. Ahí está buena la cosa, ¿no? Justo, pues es que, ay. Rafa. El Rafa. Rafa, yo pondría a Rafa, la neta. Bueno, ¿y quién sería su banca de Rafa? La banca de Rafa, pues sería. Ya después yo. Sí, claro. Totalmente. Y ya, o sea, ya fíjate, es interesante esa combinación, la verdad es que suena bastante bien. Y ya en los vocales, ¿a quién traerías? O sea, puedes utilizar hasta la ouija, o sea, vas a poder traer a alguien de ultratumba. Alguien de Ultratumba. O alguien vivo, Sí, sí. Es tu banda. Pues es que volvemos a lo mismo, digo, hablando de técnica, pues siempre están los clásicos, Freddie Mercury, por ejemplo Ray Charles, aunque no tenía un registro así amplio y todo, siempre me ha encantado su voz. También fueron pues, los inicios de la música popular, pero igual estilísticamente, suponiendo que quiero hacer un conjunto de ya pues, ya si ya está Rafa, ya está Kid Moon y ya está Cliff como tres músicos que acá le dan. Yo creo que alguien equivalente sería, no sé, un Robert Plant,
Ok. Algo así, algo pesadito. Súper, súper heavy. Bueno, mira, ya te la cuento rápido. Yo las he tenido bien claras. A ver. En la batería, Doom Schneider de Rammstein. Ok. Ahí empezamos raros. En el bajo, Fandom, o lo que quieras, Paul McCartney. O sea, Sí, te late mucho. sí. ¿Paul McCartney o te late de Beatles o ambos? Paul McCartney. Paul McCartney en Sí. particular. Guitarrista igual, Fandom también, y basiquísimo, pero Slash. Creo que yo cuando empecé en el mundo de la guitarra fue por él, como muchos. No sé si más por la percha que por otra cosa, pero Slash es... O sea, yo creo que hay niños coreanos que lo hacen pedazos en cuanto a técnica musical, pero Slash esa como... esa cuestión que transmitía bastante, ese misticismo por ahí también. Siento que Slash... Pues es que lo veías y sabías quién eras. O sea, ves Slash y sabes que va a salir con su chino, su sombrero de copa, sí, o sea, lo ves y... De hecho, en el juego era lo que hacía, que se podía poner el sombrerito y una Les Paul o algo similar, y era lo que hacía. Y en vocales, ahí es donde se termina de cosar la cosa, porque yo definitivamente agarraría a Michael Jackson. Siento que los cuatro agarrarían. Muy poperos, sí, es lo que me han dicho, muy poperos, sí. Pero siento que en el Estadio Azteca abarrotaríamos el show. Sí, pues sí, de hecho Michael Jackson es de los pocos artistas que te puede llenar un estadio Azteca, güey. Sí. Bueno, que podía llenar. Sí, y bueno, ya la banca de él, Freddie Mercury. Porque yo ves que te di opción de una banca y Sí, ya man. agarraste mejor yo la banca, pues Freddie Mercury. Imagínate, o sea, yo creo que sería. Sería un supergrupo. Vengan acá. Sería algo muy raro a lo mejor, pero sería algo como cualquier videojuego, ¿no? Cuando lo empiezas como a ver en gráficos dices, órale, está padre. Que mira, fíjate que Michael Jackson y Slash, pues ni tan extraño fue esa combinación porque ya ves que hicieron la rola de. Sí. Es la de Black or White, ¿no? La que hicieron. Ándale, o sea, ya de por sí ellos ya trabajaron. Sí. Bueno, Rammstein ahí está medio. Pero y Paul McCartney no tiene nada que ver, pero Para que veas también Paul McCartney trabajó, pues trabajó en el disco Thriller con Michael Jackson en la de The Girl Is Mine y también Michael Jackson colaboró en discos de Paul McCartney. O sea, hasta eso la combinación está muy ad hoc, o sea, ya son músicos que sí tuvieron su experiencia juntos. Y justo lo que acabas de tomar, de tocar, tienes, y eso me impresiona bastante de ti, tienes una enciclopedia musical, amigo. La verdad, no porque te tenga aquí, pero sabes bastante de música. Yo creo que cualquier tema derivado que la gente nos pida, ya en concreto lo podemos tocar sin ningún problema en algún otro capítulo. Estaría bueno como que sí, quieren hablar de un tema o... Sí, en concreto. No, este muchacho la verdad es que es una enciclopedia musical a su corta edad. Te maneja conceptos muy buenos, ese día que estamos en casa del buen amigo Dalton. Nuestro amigo Dalton. Fecha. Bueno, empezamos una plática que, bueno, ojalá se hubiera grabado porque fue... Estuvo bueno ahí con Rafa acá, un debate muy bueno. Un debate Dalton, Emilio aquí. Sí, pero digo, ojalá se hubiera grabado, pero ya ahí nos dejaste a todos y después lo comenté con él, nos dejaste así, mira, o sea, como este chavo a su edad nos diste vuelta y conceptualmente hablando. A mí ayer, te lo contaba fuera de cámara, ayer me llegó una frase que yo creo que viene muy ad hoc al tema para cerrar aquí en el podcast, que incluso tiene un contexto histórico y quiero que nos cuentes tu opinión porque creo que vas a tener un muy buen punto de vista. Leía yo que el rock ha muerto. Partiendo de este punto, obviamente el rock en tanto bandas como ustedes y niños empiecen a adoptarlo no va a morir jamás, pero me refiero, creo que en cuanto a la industria, en cuanto al billete, ¿qué opinión te da al respecto, amigo, eso? Tú lo acabas de decir, nunca ningún género, es muy difícil que un género muera, siempre va a haber gente que vaya a seguir tocando blues, funk, rock, metal, salsa, siempre va a haber, ¿no? Del lado de la industria, como dices, por un lado sí y un lado no, porque claro, si lo comparas que durante, digamos, bueno, el rock and roll, que empieza alrededor del 54, 56, todavía hasta el principio de los años 2000, pues fue un género que entre sus distintas variantes reinó la industria. Entonces, de repente, pues entran otros géneros, la banda, el reggaetón, que se posicionaron muy rápidamente en los primeros lugares. En ese sentido, sí entiendo por qué la gente dice ha muerto, porque después de 50 años algo pasó que algo lo bajó. Uh-huh. ¿Cómo bajas algo que estuvo por 50 años, no? O sea, entiende ese punto. Ahora, luego lo que la gente pues, no sabe o no considera es, independientemente de que, no sé, el número uno del Billboard o el número uno a nivel mundial o en cualquier lista no sea un músico de rock, un cantante de rock o lo que sea, sigue siendo de los tres géneros que más vende. O sea,
en México sigue vendiendo bastante. Bastante. No es el número uno como lo fue antes, pero decir que ha muerto es como de, sigue siendo el tercer género que más vende en el país. Sí. Entonces, también considero que entiendo por qué la gente lo dice, pero no creo que haya muerto tampoco a un nivel industria. Ha sido una industria que ha tenido muchos problemas, sí, por todo un poco lo que había comentado de que la mayoría de artistas que pasó, no sé ahorita por mencionar ejemplos, The Rolling Stones, bueno, Led Zeppelin no tanto, pero no sé, Stevie Wonder, que bueno, también es una onda soul, la mayoría, muchos artistas han tenido problemas. Entonces, ahorita la gente pues ya que está optando por autoproducirse, autograbarse, autocomponerse, auto todo, entonces ya no es, ya es más difícil, digamos, llegar a niveles masivos. Entonces, claro, los artistas independientes que hacen rock están batallando para salir al aire, ¿no? Porque si no, una disquera está difícil. Entonces, son muchos puntos a tomar en cuenta, pero no podría decir que el rock ¿Y cuál crees que sea la solución, en tu opinión, para volver a posicionar como número uno de la industria al rock? ¿Qué crees que es lo que se tendría que empezar a hacer o qué dejar de hacer? Para posicionar, yo siempre siento que para posicionar algo tienes que, obviamente, saberlo vender, eso sí, pero yo siempre siento que en particular las artes y la música vende por el contexto y la cultura que se está dando en este momento. ¿Por qué la gente escucha la música? Voy a inventar, ¿por qué cuando te pones a analizar? ¿Por qué en el norte se escucha mucha banda? ¿Por qué aquí se está escuchando mucho reggaetón? Porque obviamente es un mensaje y es una idea que la gente comparte, al igual que no sé, vaya, cuando llegó el thrash metal al mundo con Metallica y Slayer, ¿por qué pegó? Porque eran músicos que no se sentían satisfechos con lo que el metal en ese momento era. Decían, esto no es metal, esto no es pesado, esto no es rápido. Por eso llegaron y por eso la gente empatizó, porque la gente dijo, yo sigo este güey, yo creo, entre muchos otros factores. Pero si no yo creo que si no responden a una cultura o no le llegas a alguien, pues vaya, no congenian, no te... O sea, es como, volviendo un poco a las preguntas anteriores, ¿por qué empecé a escuchar rock? Porque era la música que yo me sentía como rebelde, porque sentía que me hablaba. Entonces eso es lo importante, que la música te hable. Totalmente, volver a encontrar esa magia. No sabemos cómo, digo, si lo estuviéramos viviendo. Sí, ya habríamos hecho grandes cosas ahí monetariamente. Pero ese es el secreto, en tu opinión, encontrar de vuelta eso que vuelva a conectar con el general, ¿no? Sí, claro, porque voy a inventar, si voy con una comunidad tranquila, que no tiene el mayor problema, y voy y les hablo de problemas, de violencia o lo que sea, y no lo entienden o no viven eso o no congenian, pues no. Hay una última pregunta que me atormentaba el día de anoche. La noche de anoche, perdón. La noche de anoche. Sí, la noche de anoche. No puedo dormir. De hecho, ¿te acuerdas? Hablamos ya medio tarde. Sí, ya hablamos a las 2, 3 de la mañana. Vamos ya tarde. Estos One Hit Wonders, muy comunes en la industria en general, ¿tú cuál crees que sea en el género rock el más importante? O sea, esa banda que pudo llegar a romper Wembley, pero que solamente tuvo un hit por... Y digo, si te haces un poquito de su contexto, pues darle. Ay, es que son tantos One Hit Wonders. Sí, son muchísimos. Ahora, bueno, ¿tiene que ser de rock así? Oh, no, bueno, te la compro, de lo que sea. Bueno, uno de los que a mí siempre me ha impresionado por la cantidad de gente que conoce la canción, pero no la banda, y creo que tenían un montón de potencial. Que de hecho era un grupo que iba a venir el año pasado, pero no pude ir a ver por pandemia. Fue el grupo Ajá con Take On Me. Sí. Es una gran canción, o sea, digo, tiene un coro increíble, pegajoso a más no poder. Tiene una armonía interesante para hacer una canción, digamos, pop. Cuando dices, no son las armonías que normalmente se usarían. Yo no digo que tiene ciertas tonalidades, tiene algunos acordes menores que por ahí dices, qué raro. Por supuesto las voces, que aparte es una banda peculiar porque normalmente las bandas son inglesas, estadounidenses, ¿no? Es una banda, si no me recuerdo, de Noruega, que ya también le da un toque muy peculiar. Y es curioso porque ese disco salió en el 85, entonces, y marcó mucho lo que sería la tendencia synth pop. O sea, es un disco que con una canción marcó cómo sería el New Wave, cómo sería la música
ya con la popularización de los sintetizadores y la música electrónica junto con otros géneros de los años 80, pero a pesar de eso no llegaron a más. Es como, marcaste un camino, pero solo te quedaste en una rola, pero marcaste un camino, o sea, tu influencia no tiene un precedente. Entonces me sorprende y digo, y escucho, por ejemplo, solo son conocidos por esa canción, pero yo escucho todo el disco de Hunting High and Low y yo estoy impresionado, me encanta ese disco y digo, qué lástima que así como decimos el Appetite for Destruction, así como decimos el Sgt. Pepper's, el Pet Sounds, el London Calling, lástima que no decimos ese disco de Ajá. Entonces siento que digo, estos pudieron haber sido más. Sabía que tenía que hacer esa pregunta porque te íbamos a llegar a una conclusión muy buena. De hecho, esa canción yo la tengo muy presente últimamente. Hicieron un blog muy recientemente. Sí, hace como unos 2 años. Sí, justo. Si la gente no lo ha visto, es recomendadísimo. Güey, hasta una lágrima de repente se asoma y no, a lo mejor no necesitas ni siquiera saber el significado de la canción, pero melódicamente, y sobre todo ves que en un blog generalmente graban cómo la gente conecta, porque es la esencia del blog. Claro. La gente mira llorando así como, eso es padrísimo con esa canción justamente. No, y aparte porque el arreglo de esa canción fue increíble, porque pues la canción original es movida, el instrumento principal es un sinte, un bajo totalmente programado, y aquí lo cambian por instrumentos análogos, guitarras acústicas, mucho más lento. El güey que canta, siempre se me olvida su nombre porque tiene un nombre medio extraño, pero le mete un sentimiento. Yo me acuerdo que estaba con mi padre y cuando lo escuché sí me dijo, sí está... Eso sí, es impresionante. Sí, se le encina los pelos. Pues bueno, para ir cerrando, amigo, dinos dónde te puede encontrar la gente, dónde podemos estarlos escuchando como Street Jam. Insisto, si no lo han escuchado, que digo, ya tienen muchos fandom, pero la gente que los empieza a conocer el día de hoy con el podcast, ¿dónde los podemos escuchar a ti? ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos. Bueno, pues mis redes sociales ahora sí que ahorita están con mi nombre normal de usuario, Emiliano Castillo, en Instagram, Facebook, que son las redes que predominantemente uso. Street Jam, pues el día de hoy, que es 1 de octubre del 2021, nuestro itinerario es miércoles en Etiopía, normalmente a partir de las 4 de la tarde, un poco antes llegamos a veces. Los viernes en Fulgas, ahí en Pensilvania 47, en la colonia Nápoles, nos pueden encontrar. Y los sábados en el centro, ahí al lado de Luis Moya, por el Sanborns, sobre Juárez. Normalmente a partir de igual de las 3:30, 4 en adelante nos pueden ahí ir a ver y con gusto pues vamos a tratar de complacerlos con la música. Yo te contaba de nada más para ir cerrando que yo también por la abogacía me muevo ahí en los juzgados de Bellas Artes, por Bellas Artes. Y fue muy curioso y mira la sonrisa que se me ilumina cuando 4 o 5 personas de las que empiezas a conocer cotidiano, el del puesto de periódicos, personas así de comida y demás, me dicen, no, vienen unos shows a tocar los fines de semana y yo sé que hay muchas bandas, pero les pregunté cómo son, hasta para la descripción y ya hasta los ubican fonéticamente, no, se llaman Street Jam. Para mí fue muy bonito porque yo empecé a escucharlos, no desde el inicio, pero sí de la parte ya donde empezaban a hacer, claro, que hoy ya están consiguiendo lo que están transmitiendo, de verdad, amigo, tienen oro puro, yo se los he dicho a todos los integrantes de la banda, tienen oro puro, síganle dando, tienen mucho talento y sé que van a llegar muy lejos, de verdad que sigan echando muchas ganas. No, sí, pues pues cabe agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos ha apoyado, que siempre está ahí. Gracias por invitarnos a hacer este podcast y pues hay que darle, hay que seguirle dando. Totalmente, y queda pendiente un día de estos tocar que me dejes ahí tocar Sweet Child Man con ustedes. Eso ahí cuando quieras, Kylie, sin problemas te paso la lira, güey. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, amigos. Bye. Chicos.